comentamos que somos de la agrupación JUP de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Agradecemos a los expositores como también a los presentes porque nos parece primordial, nos parece importante generar estos debates como futuros y futuras profesionales. Particularmente de esta temática que durante tantos tiempos fue bastardeada, fue ocultada y con mucha mala prensa y con mucha mala información por sobre todo, que es el cannabis medicinal. Particularmente, la charla originalmente íbamos a tratar sobre las distintas regulaciones y los distintos proyectos de ley que estaban habiendo, pero resulta ser que el Ejecutivo Nacional firmó un decreto hace 2 días, modificando así la ley 27350, y lo llamativo también es que en el decreto se estipularon algunas reglamentaciones que tal vez en el proyecto principal del Ministerio de Salud no estaban incluidas. Así también ya damos origen, ya damos pie a los paneles. Primeramente va a hablar el doctor Magdalena. Él es médico del Hospital Gutiérrez y es jefe de neurología infantil. Agradecemos su presencia en la cuestión de esto, de que nos atrae acá en la conversación, que es lo medicinal. Está bueno, es necesario que haya un médico, justamente para comentarnos los distintos procesos de la historia y cómo fue mutando, cómo fue mejorando lo que son las investigaciones en la marihuana, que tal vez en un principio no se quisieron realizar, o muchas veces con información errada. Así que agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Junta de Derecho de la universidad, por permitirme estar un rato acá, compartir un momento, a Familias Cultivando, a Mabel Canosa, que me pidió, y mi gratitud por permitirme estar un tiempo y transmitir alguna modesta opinión. Bueno, lo que puedo decir es que primero, ante todo, que ayer fue un hecho histórico. Fue un hecho histórico. Pero hecho histórico desde el simbolismo, fundamentalmente del simbolismo. Haber consagrado desde la semántica, desde el valor de la semántica del autocultivo, nos coloca a la Argentina en unos pocos países, pero muy pocos países, que tiene consagrado el autocultivo. Después podemos discutir, ¿no?, cómo se va a aplicar, podemos discutir muchas cosas, pero desde un concepto existencial, ¿no?, desde un concepto existencialista, el hecho que de lo simbólico ayer se haya instalado este valor y se le haya dado un valor a la unidad familiar, a los que han ido creando un conocimiento que se construyó como un saber por fuera del saber tradicional, por fuera del saber aceptado como lo único. Ayer se construyó algo que es un respeto a la otredad, al otro. Ayer dijimos que hay un otro en salud. Y estamos, si uno se pone a ver, hay una cantidad de ejemplos de ello. Ayer pudimos empezar a lograr o a embalsamarse y consagrarse el valor de que podemos romper un mal sentido común. Ayer se empezó a romper un sentido común, porque los sentidos comunes se establecen como lo que es la habitualidad, la normalidad. ¿Sí? ¿Perdón? No sé, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, pues, ayer fue un aporte, un hecho importante que rompió este sentido común en cuanto a la identificación de la planta de cannabis sativa L o planta de marihuana, como gusten llamar, donde se la sacó del lugar de la culturalización de lo nocivo, de lo malo, de
de lo que tiene que ver con lo que hace mal a las personas, y se la empezó a poner, a devolver en realidad, a devolver culturalmente al lugar donde tuvo alguna vez las civilizaciones. O sea, una planta que aportaba este bienestar, que era un aporte al buen vivir, que era un aporte al control de síntomas gravísimos que afectan al sujeto, al individuo, con enfermedades crónicas, con síntomas muy crueles, no son cualquier síntoma, justamente es la única planta con tantos beneficios simultáneos, es la única planta que a la vez de mejorar del dolor, por ejemplo, te mejora el humor, te mejora el apetito, te mejora el sueño, te mejora la relajación, te mejora la capacidad de estar sedado, e imagínate todo ese conjunto de síntomas, lo que decimos una especie de mejoría polifuncional, en un paciente con una enfermedad cruel, en cáncer, un paciente con un complejo VIH-Sida, una enfermedad muy deteriorante inmunomediada, cualquier enfermedad crónica. Es la única planta que tiene también tantas aplicaciones para controlar síntomas muy graves en enfermedades muy severas, neurológicas, degenerativas, secuelares, en normalizar el síndrome metabólico. Es un excelente aliado que no estamos pudiendo ver en el control de una epidemia, en una pandemia como la diabetes. Las pandemias no son solamente de agentes infecciosos o virus, también son de disturbios metabólicos ocasionados por un cambio de ritmo de vida cotidiano de las personas y de las relaciones humanas, y que ha condicionado en Argentina una verdadera pandemia que alimentan desgraciadamente muertes por insuficiencia renal, muertes por enfermedades cerebrovasculares, muerte por enfermedades cardiovasculares, entre paréntesis las primeras causas de muerte, ¿no? En Argentina, y de discapacidad son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, seguido de los accidentes. Justamente este recurso terapéutico que es la planta de cannabis en sus cientos de variedades, miles de variedades de híbridos y genéticas combinadas, crea una entidad que es la cannabinología, que algún día tendrá que ser reconocida como ciencia de construcción de conocimiento, pero como ciencia de construcción del conocimiento de un conjunto de saberes horizontales, colectivos, universales, y donde no hay un saber que tenga que decir, este es mi saber y es el único saber que vale, y la otra edad, o sea, los otros saberes no sirven para nada. Ayer se empezó a romper ese sentido. Ayer se empezó a romper esto de yo soy el único dueño del saber. Y cuando apunto al único dueño del saber, apunto al modelo tradicional hegemónico de entender el conocimiento de la salud en base al modelo únicamente farmacéutico tradicional. La terapia canábica no tiene nada que ver con eso. La terapia canábica es una construcción que viene de otro lugar. De hecho, del sistema endocannabinoide yo me desayuné hace 6 años atrás. Jamás me lo enseñaron en la facultad de medicina. Y hoy podemos decir que el 98,9% de los médicos ni tienen idea del sistema endocannabinoide. Por supuesto, si no tenés idea del sistema endocannabinoide, ¿cómo podrías aplicar la terapia canábica, no? Si no tenés idea. Esto nos impone entender la realidad que de deconstruir no es destruir, ¿eh? Deconstruir es desarmar para volver a armar. Hoy tenemos que deconstruir este sentido común que se asoció a la planta de cannabis con el veneno, con el narcotráfico, con la identificación con personas despreciables, sujetos despreciables. Hoy tenemos que desconstruir esto, y se empieza a deconstruir, a desarmar para volver a rearmar una
suerte de cultura de salud más humanista. Una cultura de salud que tenga que ver con los derechos humanos. Y esto va a ser todo un trabajo. Se viene construyendo de hace años. De hecho, es decir, en la teoría del poder, ¿no? Foucault decía siempre donde hay opresión hay resistencia, ¿no? Foucault. Y creo que en el cannabis eso es muy claro. Hay una cultura canábica que, a pesar de la estigmatización cultural, de todo lo que estuvo asociado a eso, hoy se empieza a ver otra realidad. Hoy se empieza a ver otra posible realidad en cuanto a lo que es el saber. El saber, si algo fue importante todo esto del cannabis, es que permitió ver que para construir salud, para construir buen vivir, para construir bienestar, se necesitan muchos saberes. Uno de estos saberes era este saber que está acá. Lo que tenemos que cuidar es la posibilidad de convivir en la tensión. A mí la palabra consenso es una palabra que a mí no me gusta. Consenso significa en una suerte de, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en todo esto, pero se hace de esta manera, no. Vos hacelo a tu manera, nosotros respetamos la otra manera y también respetamos la otra. Es decir, esto de la pluralidad, lo pluricultural, la democratización de un conocimiento, la oposición a la soberbia de los que pretenden adueñarse del conocimiento e imponerlo como única verdad. Esto vino a interpelar socialmente el cannabis. Ayer fue un hecho histórico porque puso en valor una construcción para la salud, para el derecho a la salud, de una planta que, de las que se conocen, y hay muchas plantas con beneficios terapéuticos, son cientos de miles, importantes. Obviamente los médicos somos absolutamente ignorantes de las fitoterapias. Terrible, esto va a haber que modificar. Es parte de la deconstrucción y desarmar para rearmar otra forma de ver las cosas. Otra forma, salir de la cultura de la pirámide y bajar a la cultura de la llanura. A la cultura de la llanura y del compartir. Hay muchos saberes en salud, y no solamente en cannabis. Sabemos que hay muchas fitoterapias que son combatidas también. Escuchémoslo a Joseph Pames, por ejemplo. Es imposible que casi lo meten preso por tratar de patentizar o usar la stevia, por ejemplo. Y así podemos hablar de un montón de plantas. Bueno, acá en Argentina se dio un tema de interpelación de las familias cuando decidieron, mire, doctor, usted no me importa lo que usted me va a dar, o lo que le diga, yo le voy a dar cannabis porque a mi hijo le hizo bien el cannabis. ¿Y sabe qué? Se lo voy a dar igual, más allá de lo que usted piensa. Esto ocurrió en el 2014, cuando a mí me lo plantearon. Claro, uno tiene que ver cómo lo recibe. En general las familias eran echadas a patadas, ¿no?, de los consultorios médicos. Suele seguir pasando, ¿eh? Suele seguir pasando. Pero bueno, a uno, bueno, yo la verdad elegí porque no echar a nadie, porque jamás eché a nadie de un consultorio, y yo lo único que le dije, mire, no sé nada, mire, doctor, no me importa que usted no sepa nada, yo lo que quiero es que nos acompañe. Y hoy se trata del acompañamiento, ¿no es cierto? Necesitamos colegas, esto va dirigido a mis colegas, a los políticos, que es necesario avanzar en la construcción de este conocimiento. Es un recurso terapéutico que hay que incorporarlo en nuestra posibilidad de chance para aplicarlo y darle el beneficio terapéutico, y no
a la persona, al ser humano que está padeciendo y a su familia, porque tiene que ver con aliviar síntomas muy crueles. Tan crueles que privar a esa persona de una chance posible de mejora de sus síntomas sería estar violando un derecho humano. Sería estar violando el derecho a la salud de la persona. Porque quitar chance, yo no sé si va a andar bien o va a andar mal, no, nadie tiene la brújula. Nadie tiene la brújula de que si yo le indico cannabis a una persona porque tiene un cuadro, su hijo con un cuadro autista disruptivo conductual severo, o una epilepsia refractaria, un síndrome de Dravet, un síndrome de Lennox, o un cáncer, un dolor intratable, o una artritis reumatoidea grave en un adulto mayor que no se puede mover, en una persona con un cuadro de trastorno de ansiedad generalizado, un shock postraumático emocional, un paciente con un glaucoma y refractario, y por decirle glaucoma, para que sepan, es la primera causa de ceguera en la Argentina. Y a una le priva y no le da la chance. Yo no sé si va a funcionar, pero el hecho de no darle la chance para una persona o un niño, su hijo, su hija, que tiene un padecimiento muy cruel, y le quita esa chance, eso es violar los derechos humanos. Yo no sé la 23737, yo soy médico. Yo lo único que le digo a mis colegas es que hoy negar la chance, no capacitarse, no formarse, no incluir la terapia canábica dentro del imaginario del conocimiento y no contribuir a cambiar este sentido común y devolver al cannabis en el lugar que nunca debió abandonar, de una planta potencialmente terapéutica para mejorar una multiplicidad de síntomas muy crueles. Negar eso es, de alguna manera, estar faltando a nuestro juramento cuando nos recibimos de profesionales de la salud, que es defender el derecho a la salud. Ese derecho a la salud está por encima de cualquier ley penal. Y eso tiene que ver, los abogados podrán decirlo mejor que yo, los tratados internacionales de derechos humanos, los del derecho a la autodeterminación, el derecho del paciente. Y ayer la 27350, en su nueva reglamentación, fue un golpe a esa forma de visibilización que tiene que ver con la negación del otro, la negación de los otros, la negación del conocimiento de los otros. ¿No es cierto? Por eso podemos estar hablando, yo estoy que me pusieron un minuto, simplemente para redondear. Agradezco a los compañeros, compañeras de la JUP, de la universidad, a familias cultivando, a Mabel, simplemente para decir que cannabis, planta de cannabis es derecho a la salud. Y ayer fue un hito importante. Después podemos decir cómo se van a aplicar, pero ayer marcó un hecho simbólico en la Argentina de mucho valor, de mucho valor, mucho valor. Y eso es lo primero que debe analizarse hoy. Y la verdad, la felicitación y el abrazo a todos los que fueron parte de todo esto, a los que quedaron en el camino, a los que murieron en cárceles, como el profe Loza, ¿no es cierto? Que se trataba su cáncer con su quinto elemento, ¿no? Su semilla de cannabis y su planta de cannabis. Y lo allanaron y bueno, se lo llevaron y murió en la cárcel, obviamente, de cáncer, que él lo tenía controlado con el cannabis. ¿Sí? Pero hay muchos Lozano. Hay muchos Lozano. Y ayer, ojo, y lo digo como último mensaje, mientras nos estábamos abrazando y felicitando, la policía estaba allanando en municipios. Acá tenemos que entender también que hay un poder de la fuerza de seguridad que actúan autónomamente por fuera del poder político. Por fuera del poder político. Y con complicidad del sector del poder judicial. Entonces, deconstruir ahí va a ser trabajar sobre la fuerza laboral sanitaria para que incorporen
el cannabis como conocimiento y alternativa. Y trabajar fuertemente con una línea muy, muy, muy dirigida a las fuerzas policiales, para también deconstruir esa forma de entender el conocimiento del cannabis como algo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Cuando ayer sí le dimos un golpe al narcotráfico. Ayer le dimos un golpe a los narcos. Las familias que cultivan son los primarios enemigos de los narcotraficantes, los cultivadores solidarios, la gente que se ha arriesgado y se sigue arriesgando. Ayer tuvo un manto de aproximación a la libertad. Así que nos esperan, nos esperan muchos desafíos y bueno, muy agradecidos, es lo que puedo decir, para ya no robar más tiempo, y abrazo a todas las personas, a los colegas, a compañeros, compañeres, a los colegas, todos los colectivos, a todos los que participaron y participan y siguen luchando, a los colegas de la salud y profesionales de la salud que han abrazado también esta causa hace algunos años, a los profesionales de la abogacía que se la jugaron, que se la juegan, que se la juegan sacando de las cárceles, yendo a cualquier hora a una cárcel a sacar algún muchacho, algún familiar preso, y que tuvieron mucho que ver en esta construcción de un nuevo sentido común más humanista, más democrático, y que tenga en cuenta a la persona. Así que, bueno, a todos, muchas gracias. Doctor, ante la incertidumbre, ante la duda y el miedo a que usted se tenga que retirar, nos gustaría hacer algunas preguntas, tal vez un poco más médicas, que nos llegaron. ¿Les hago la pregunta? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, le hago la catarata de preguntas y usted va respondiendo. El cannabis, ¿cuál es su importancia en el tratamiento y qué enfermedades es necesaria? ¿Para qué tipo de enfermedades se utiliza el cannabis medicinal? ¿Cómo es el proceso, de cultivo y extracción del aceite de cannabis? Para el tratamiento de dolor y queloides, ¿me ayudaría? ¿En qué forma? Bueno, son algunas preguntas médicas que tal vez usted sepa responder un poquito mejor. Le agradecemos si lo puede responder usted, doctor. Su micrófono. Ahí está. Ahí me escuchan. Hola. Bueno, ahí volví. Bueno, la verdad, las indicaciones, no porque lo diga yo, no lo dice la base de datos del PubMed, que es la base de datos médica que usan los médicos, lo usamos todos los días cotidianamente para consultar. Y el COCHARN y la Academia Nacional Americana de Medicina y de Canadá reconocen el cannabis hoy casi 50 aplicaciones terapéuticas. Casi 50 aplicaciones terapéuticas. Yo prefiero hablar de categoría de síntomas, porque si tengo que enumerar enfermedades, no, pero primero dolor a la cabeza. Es imposible hoy que haya un servicio de cuidados paliativos, de tratamiento del dolor que no tenga cannabis. Para mí es impensable. Impensable. También es impensable un servicio de psiquiatría, psicopatología que no incorpore el cannabis. Es justamente de elección en los cuadros de shock postraumático emocional, trastorno de angustia generalizado, trastorno de ansiedad. Hoy las personas víctimas de violencia social, violencia de género, violencia institucional, que quedan con un cuadro reverberante. Bueno, yo lo más objetivo son los veteranos de guerra de Malvinas. Nosotros ayudamos con cannabis a los veteranos, bueno, para mí los pibes de Malvinas siempre, ¿no? No son pibes, ya tienen mi edad, pero para mí son los pibes de Malvinas. Les llevamos cannabis para ayudarlos, para evitar que no se suiciden. Todo lo que es enfermedades degenerativas, movimientos anormales, para darle un ejemplo de Parkinson,
secuelas neurológicas, parálisis cerebral infantil, con posturas deformantes, que el cannabis contribuye a relajar, epilepsia refractaria, West, Lennox, Dravet, bueno, toda una categoría de encefalopatías epilépticas graves que llevan al retardo mental profundo y a la discapacidad grave. Si esas enfermedades no se contienen más tempranamente, porque al final llegan a la refractariedad, porque quizás pudo habérsele dado algo que en su momento lo pudo haber controlado el cuadro y no necesariamente llegar cuando ya es tarde, como dicen, no, lo dejamos de última, no, si ya no te respondió a 2 drogas, usalo ya el cannabis, porque no lo sigas demorando, porque la posibilidad que te responda a una tercer anticonvulsivante es muy pobre. Y lo mismo pasa con el dolor. El dolor, quizá lo que necesitas para un analgésico en 10, o te necesitas en 100, si usas cannabis vas a necesitar 3 de morfina, por ejemplo. Como es, esto lo vemos mucho. Esta cosa que se dice, hoy el cannabis es un excelente aliado para tratar las adicciones graves, el consumo problemático. Hoy esto que este sentido común perverso, ¿no? Que el cannabis, la marihuana es la puerta de entrada a las drogas. No, la puerta de entrada a las drogas son los dealers, son el efecto góndola, son el prohibicionismo. Que le dice, entra, mirá, no tengo cannabis, no tengo marihuana, pero tengo esta para ofrecerte. Esa es la típica. También esta cuestión perversa que cuando se han hecho estudios que yo me he tenido que levantar, que hablan del paralelismo de la marihuana con la esquizofrenia, ¿no? ¿Y de dónde lo sacaron? Y bueno, de material, pero eso es material decomisado, es todo prensado, y eso lo que menos tiene es materia orgánica, está cortado con ácido sulfúrico, está cortado con pasta base, está cortado con anfetamina, ¿no? Ese estudio no tiene seriedad, por favor no mientan, por favor no mientan. Yo no vengo a decir que el cannabis tiene sus efectos colaterales, obviamente, por eso necesitamos acompañamiento de colegas, de médicos, pero bueno, pero manejado en forma adecuada es una sustancia bastante inofensiva, y de un potencial terapéutico enorme. Quien hoy, la verdad, quien tenga una persona con un cuadro de oncológico, bajo los efectos de la quimioterapia, y se le niega el cannabis, para mí es inmoralidad. Para mí es una inmoralidad. Porque esa persona, ese estado de anergia, ese estado de fatiga, ese estado de no querer vivir más, encima con vómitos, con dolor, con náusea, con estado que lo lleva a la caquexia, y negarle a esa persona el cannabis, cuando sabemos que el cannabis puede mejorar muchos síntomas y que esa persona le devuelva la gana de pelear. Porque por ahí es eso, porque la persona pierde la capacidad de pelear, pero el cannabis te devuelve la capacidad de pelear, ¿entendés? Te devuelve la capacidad de pelear y querer vivir. Entonces, te lo puedo decir, un ejemplo, mi viejo, la verdad, mi viejo tenía neuralgia del trigémino, ¿no? Y tuvo 3 intentos de suicidio, porque venía esa crisis de dolor punzante, mandibular, y bueno, me dijo, mirá, nos decía, yo así no quiero vivir más, no tiene sentido mi vida. Como puede suceder con una paciente con artritis reumatoidea deformante, los adultos mayores. Hoy la mayor población demandante de cannabis son los adultos mayores, más del 60%. Después vienen los trastornos de espectro autista, con chicos, con niños con trastornos de la regulación conductual, que hacen imposible la convivencia en una familia y que destruyen su situación en una familia. Y sabemos que el cannabis puede mejorar, sabemos que puede devolver salud, devolver equilibrio y estabilidad. Yo cuando te decía lo de mi viejo, bueno, ojalá hubiese conocido el cannabis. Tuvo una remisión espontánea, gracias a Dios, pero ojalá yo hubiese conocido el cannabis, porque hoy una de las indicaciones, esos son los dolores neuríticos graves, son las neuropatías diabéticas dolorosas, porque la diabetes va acompañada de enfermedad degenerativa del nervio y con neuropatías con dolor
tremendo. En Argentina, desgraciadamente, los accidentes son causa de muerte y de discapacidad. Y los amputados, ya sea por causas metabólicas, por diabetes, por enfermedades oclusivas vasculares, o por accidentes, o por cáncer. Este, eh, y tienen esos dolores regionales terribles. Bueno, ya entra como dentro de un terreno que yo califico como inmoral, ¿no? Como falta de ética. Dice, no, Carlos, pero Magdalena, mira, no hay evidencia. Pero no hay evidencia porque no estudiar. Vayan a estudiar. Como yo tuve que ir a estudiar, ¿eh? Yo no sabía nada. Yo aprendí de los familiares y de los cultivadores, porque acá lo que se tienen que entender, que hubo un sincretismo cultural, una fusión cultural, ¿no? De familias que buscaron desesperadamente una respuesta para mejorar la calidad de vida de sus hijos, y fueron y vieron e investigaron en las propias bases de datos nuestras, pero esa parte nosotros siempre la ignorábamos, porque esa era la parte que menos importancia tenía, pero las familias sí buscaron ahí, encontraron, entonces sí, pero acá está el cannabis, entonces ¿cómo hacemos? Doctor, como nosotros le dimos la espalda, se empoderaron del conocimiento, fueron a los cultivadores, aprendieron a cultivar, y ahí se creó ese sincretismo que generó más de 400 organizaciones y colectivos canábicos en la República Argentina, y que instaló el cannabis en el centro de la discusión y en la agenda de los gobiernos. Lo instaló con el gobierno anterior, hoy, donde se llegó a sancionar esa 27350, que luego vaciada en el 2017, y gracias a Dios, por una decisión política que realmente aplaudo, generosa, de volver a instalar el tema, y obviamente para mejorar habrá mucho tiempo. Todo es mejorable, todo, pero volvió ayer a instalar este tema. Ahora hay que construir, deconstruir y construir. Hay todavía mucha estigmatización, pero, pero bueno, esto va a ser un trabajo de de construcción cultural que tendremos que dar no solo en la comunidad, sino para mí en dos áreas fundamentales, tres áreas, diría. La fuerza laboral sanitaria, o sea, en formar a los profesionales de la salud, especialmente los médicos, pero también los otros profesionales como enfermeras, bioquímicos, odontólogos, trabajadores sociales, enfermería, muy importante, enfermería. Y cuando apunto médicos, no digo médicos especialistas, porque esta es la otra trampa, digo médicos generalistas, porque el cannabis tiene que estar en el primer nivel de atención, en los centros de atención primaria, al lado de la gente y accesible. Esa es la lucha que vamos a tener que dar hoy para construir accesibilidad. Accesibilidad. Y la otra importante que tiene la ley es el que prioriza la producción pública, los laboratorios públicos. Esto es muy importante, la producción pública. Ahora, también contempla la posibilidad de formas de economía social como proveedora de materia orgánica, o sea, por un lado el autocultivo artesanal familiar que se dará, y formas de cooperativa de economía social para proveer a las 29 laboratorios estatales en red, que son los que nos van a asegurar producción en escala para que esos derivados del cannabis lleguen a la red de farmacias, lleguen a un valor de accesibilidad y lleguen a los centros de atención primaria donde estén en el plan remedial para entrega gratuita para la gente que no tiene recursos. Y como regulador del precio, porque también las formas farma van a estar, ya de hecho hay 3 formas farmas aprobadas, de Aleph Medical, Aleph Tilray, y Afria, ¿no? Que es Marlboro, que es Philip Morris, ¿no? Tiene 3 aplicaciones que ya van a entrar en farmacia. Por eso, hoy tenemos que lograr construir, apoyar, ver las formas como este cultivo, autocultivo que ayer se dio, que pueda ser una de las formas de accesibilidad a la gente, y de hecho la protección de lo que han logrado estabilizar su enfermedad, y que realmente
es muy importante eso, y la producción pública. La producción pública que siempre ha sido motivo de discusión, ¿no es cierto? Pero siempre ha sido motivo de resistencia tradicionalmente en la historia sanitaria de la República Argentina, ¿no? No casualmente un gobierno derrocado por un laboratorio, nunca lo debemos olvidar. Ilia lo derrocó Ciba-Geigy, hoy Novartis. Cuando el doctor Carrillo, Ramón Carrillo, hizo el EMESTA, la empresa estatal de especialidades medicinales, fue una de las causas del derrocamiento del general Juan Domingo Perón por los laboratorios. Merck Sharpidon fue esa oportunidad. Ahora, nosotros, sí. No, sí, discúlpeme por si puedo ir redondeando la idea Sí, el resto de los expositores también. lo que estoy, bueno, tratando de decir, que habrá que convivir con las formas farma, pero las formas farmacéuticas están basadas en la monomolécula, están basadas en la purificación de las monomoléculas, y la terapia canábica es polimolecular y polifuncional. La terapia canábica se la respeta toda la planta, se la respeta todos los cannabinoides, todos los terpenos, todos los flavonoides, todo su complejo funcional polimolecular. Esa es la naturaleza de la terapia canábica, en sus cientos de miles de variedades y de híbridos, buscando el traje a medida a la persona que está padeciendo. ¿Y quién es mejor para hablar que los cultivadores y las familias que cultivan, que se empoderaron en ese verdadero sincretismo cultural que instaló el derecho, junto y con acompañamiento de los profesionales del derecho y de los profesionales de la salud que acompañamos ese reclamo, que ayer dio un paso muy importante. Y ahora nos espera todo un laburo importante para adelante. Y Gracias, doctor. vuelvo, no sé, estoy a disposición cuando quieran, a mí me gusta hablar de estos temas, así que a disposición, y muchas gracias por la invitación, un cariño a todos los que están ahí, bueno, a los organizadores, a Familias Cultivando, a Mabel, a los profesionales que veo, Andrés, Andrés querido, un cariño grande, ahí, bueno, y a todos los muchachos de la JUP, bueno, para mí Seguiremos en una... contacto, doctor. Seguramente estos debates va a continuar, porque todavía es cierto que una minoría sigue reclamando que sea totalmente legal. Y bueno, hay que construir otro sentido común, y no es Totalmente. fácil, no es fácil. Bueno, un abrazo y gracias Mabel, te saludo de acá, también a Familias Cultivando, a todos los colectivos, a vos Andrés y a toda la gente ahí querida, Sandra, no sé, Juan, Javier, bueno, un beso grande. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias, doctor. El doctor es Juan Alberto Magdalena, él es neurólogo en el Hospital Gutiérrez y jefe de neurología infantil. Agradecemos por su tiempo, su predisposición y seguramente lo vamos a estar volviendo a invitar. Una corrección, soy jefe a cargo de la sección de neurofisiología y epilepsia del Hospital de Niños, no soy jefe del servicio, esto para... Le pasaron mal el machetito. Esto como cosa, ¿no? Pero bueno, y no, bueno, y gracias. Gracias, Doc. También en cuanto a la pregunta que hacían del listado de patologías, en este decreto, en la nueva reglamentación, no hay ningún listado. Lo único que tiene que haber es una indicación médica e inscribirse en el registro del programa del cannabis, que emitirá la autorización del cultivo. Ahora van a hablar de parte de una ONG, de Familias Cultivando Argentina, tanto Mabel, que es la vicepresidenta de esta ONG, como también Sandra, que es madre de Jeremías, que es un usuario del cannabis medicinal. Pedimos a ambas si pueden adaptarse en 10 minutos para exponer. Les preguntamos también todo este tiempo cómo se manejaron, porque si no me gustaría utilizar el término clandestinidad, pero es cierto que estas ONG, estas organizaciones durante mucho tiempo estuvieron levantando estas banderas
sin ningún tipo de respuesta, y en la lucha consiguieron esto. Les pedimos, por favor, si en 10 minutos cada una puede exponer. Primeramente, Mabel. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Mabel Canosa, de Familias Cultivando, mamá de un niño con TEA. Bueno, empecé en este camino sin saber lo que era la planta de marihuana, nunca había visto una planta, y empecé con la información, que es la forma de empoderarnos. Lo que hoy hablaba el doctor, mucho no me dejó para decir, pero bueno, contar un poco mi historia, que yo buscaba mejorar la calidad de vida de mi hijo, y ya en los fármacos no lo encontraba. Entonces caminaba todo el tiempo, leía, veía cosas del exterior, niños que también hacían dietas. Bueno, mi hijo a través de las terapias había mejorado muchísimo, pero tenía algunos movimientos repetitivos, no controlaba esfínteres, y también tenía un gran déficit de la atención. Bueno, a raíz de esto yo ingresaba a muchos grupos de discapacidad para ir viendo otras mamás, otras opiniones, cómo ayudarlos entre todas, y conocí a mi compañera Mariana Ríos, que tiene un nene con parálisis cerebral, donde empezó a comentar que el cannabis había cambiado la vida de Alejo. La verdad es que me interesó un montón. Me puse en contacto con ella, le pregunté, ahí mismo en la publicación empezamos a preguntarle, y nos dimos cuenta que al otro día habíamos sido echadas de ese grupo por apología a las drogas. La verdad es que nos sentimos profundamente acongojadas, tristes, porque la verdad no sentimos que habíamos dicho nada malo, sino que era una mejor calidad de vida para nuestros hijos, ya que por lo menos el mío había pasado por un montón de fármacos y ninguno funcionaba. Bueno, empezamos a hablar, empezamos a investigar. Mariana pudo hacer el posgrado de cannabis en La Plata, porque es odontóloga, y bueno, un día decidí probar con mi hijo el aceite, y no me fue tan fácil. No fue tan fácil como a ella, que con el primer aceite le funcionó. No fue así. Yo tuve que pasar por muchos aceites, y después de haber aprendido mucho, pensamos en qué hacer con todo lo que teníamos. Entonces pensamos en transmitirlos a otras familias que también habían sido estafadas con aceite comprados, igual que nosotros, que al principio no pensábamos en cultivar, pero habíamos sido estafadas con aceites comprados, mandando a analizar esos aceites, donde esos aceites, algunos no tenían cannabis, otros tenían clonazepam, por eso funcionaban muy bien, pero bueno, ante esto la verdad es que nos pusimos a investigar mucho más. Entonces decidimos armar una ONG para poder transmitir lo que habíamos aprendido, el camino que veníamos recorriendo, y fue la demanda de tanta gente que, bueno, ya fue un momento que no sabíamos cómo manejar esta situación. Así que, bueno, ahí nosotros armamos la ONG, donde enseñamos a las mamás a cultivar, a hacer su propio aceite y a informarse, porque creo que antes de darle el aceite a su hijo, a nuestros hijos, lo mejor es informarse, poder consultar con un profesional de la salud. Cuando nosotros empezamos no teníamos mucho acompañamiento de los médicos, pero ahora sí existen médicos que acompañan. Por ejemplo, a nosotros nos acompañan los médicos de PROCAM, también el doctor Magdalena, que siempre está con nosotros, y así ir viendo cómo funcionaban nuestros hijos. Como sí dijo el médico, esto es un traje a medida, se empieza por una dosis muy baja, se pueden probar distintos métodos. Bueno, yo tuve que pasar para darme cuenta que a mi hijo le funcionaba el cannabis por 21 plantas.
Así que caminé 21 cepas buscando, siempre siendo ilegal, escondiéndome, comprando semillas, comprando plantas. Fue muy duro, siempre con miedo a los allanamientos, sintiendo que éramos unos delincuentes. Mi hijo cuando paraba el patrullero se aterrorizaba. Y bueno, nos acostamos siendo ilegales y nos levantamos siendo legales. Que fue, la verdad, algo increíble. Cuando me levanté, mi hijo estaba sentado en la cocina a las 7 de la mañana y me dijo, mamá, te tengo que contar algo, sé tu lucha, no vas a tener que guardar más tus plantas. Y la verdad es que no entendía lo que me decía, pero esa era la situación que vivíamos con miedo al allanamiento, a que nos quiten la medicina de nuestros hijos, de nuestra familia, de tantas familias a las cuales ayudamos solamente a través de la solidaridad. Así que bueno, ese día fue un día muy feliz, porque se reglamentó la ley 27.350, y además se agregó el artículo 8, que en el artículo 8 dice que habla que podemos cultivar para uso personal, que un tercero puede cultivar también para esa persona que lo necesite, siempre que el médico lo avale y lo recete. También se pueden hacer cultivos comunitarios, que es también lo que nosotros tenemos mucho deseo de hacer, para acompañar, como lo hacemos ahora, acompañar a esa mamá hasta que pueda tener su medicina, con información, y también psicológicamente, porque son mamás que pasan circunstancias muy difíciles, no es fácil, son niños que llegan del Garrahan o de otros hospitales diciéndoles, lléveselo para su casa porque no tenemos derecho, que todos tenemos derecho a una última oportunidad, y si esa última oportunidad es el cannabis, tenemos el derecho a la salud. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo, porque yo empiezo a hablar y no paro más, así que, bueno, para darle lugar a otra persona que pueda hablar. Le damos la palabra a Sandra y en caso que alguno quiera hacer una pregunta, que lo escriban en el chat. Y después al final de la charla vamos a estar respondiendo todo. Mabel, gracias por el tiempo. Ahora seguramente al final de la charla, ahí te llenamos de preguntas. Bueno, dale, te espero, gracias. No, por favor. Sandra, como hoy la presenté, también es miembro de Familias Cultivando, esta ONG, Familias Cultivando Argentina, y es mamá de Jeremías, un usuario de cannabis medicinal. Y nos gustaría que nos cuentes tu experiencia, tu vivencia y toda esta lucha. Bueno, ante todo me escuchan bien porque en realidad mucho no uso Zoom, que quisiera estar escuchándome. Yo escucho fantástico, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, quiero agradecerle sobre todo a Mabel y al doctor Magdalena porque desde Buenos Aires nos están dando un apoyo grande a Corrientes. Yo llegué a Familias Cultivando hace poco tiempo, pero fuimos con un grupo de mamás acá, fuimos muy bien recibidas, fue duro porque estábamos muy solas y perdidas y desde ahí enseguida nos extendieron la mano y fue fabuloso. Y ahora escuchando al doctor, y él hablaba de que los médicos en su momento no apoyaban y cerraban las puertas, que es lo que vivimos con Jeremías tiene 21 años, alrededor de los 14 le empezó a hacer estatus convulsivo y a ponerse muy agresivo. Jere padece de autismo severo y la verdad que la vida es muy difícil. No, ni dormir de noche podíamos porque él tenía brotes psicóticos terribles, rompía, golpeaba, no medía su fuerza. La verdad que fue muy difícil para nosotros, así que desesperado porque los medicamentos convencionales ya no daban resultados, empezamos a buscar por internet qué hacer y encontramos que en Estados Unidos está el cannabis para los chicos con autismo,
consulté con los médicos que nos acompañaban en su momento acá y nos dijeron que no, que ellos no nos iban a acompañar, que eso era una droga, bueno, una cantidad de cosas, así que optamos con Juan Manuel por acercarnos, Juan Manuel, el papá de Jere, por acercarnos a los cultivadores de la zona. Ellos nos abrieron los brazos así, nos acompañaron. Lo primero que le dimos a Jere fue una manteca canábica, que fue increíble el cambio, fue increíble lo que Jere cambió con esa manteca. Se conectaba, estaba contento, se vestía, no estaba agresivo, tenía más lenguaje, bueno, cambió un montón, así que desde ahí nos dimos cuenta que el camino era ese, que el cannabis era el camino para que Jere tuviera salud, para que él estuviera bien, y su entorno, porque como decía el doctor, el autismo es duro de llevar y básicamente modifica toda su familia. Toda la familia de la persona con autismo es modificada por la patología, así que fue muy complicado para nosotros, y en el cannabis encontramos la solución, así que empezamos a estudiar, a prepararnos. Cultivadores de Buenos Aires muy solidarios nos enseñaban, no teníamos planta, no teníamos nada, no sabíamos ni cómo hacer. Después, básicamente, ellos nos fueron guiando de cómo cultivar y demás, y así empezó la historia del cannabis con Jere, que hace rato él toma el cannabis, él está muy bien gracias al cannabis. Encontramos un médico en su momento que no nos dijo que no, que encima de no decirnos que no, nos dijo, bueno, los acompaño, pero yo no sé mucho, así que vamos a aprender juntos, que es el doctor Martín Cedrola, él es neurólogo, y fue fascinante ver los cambios de Jere, y fue difícil, pero las circunstancias de la vida, después de un estatus de Jere convulsivo, terminamos con el doctor Cedrola, y eso fue muy bueno. Y ahora, bueno, también estamos acompañados por una asociación que se llama SIM, acá en Corrientes, que es un grupo de personas que está dispuesto a ayudar a las familias en el autocultivo, en todo lo que tiene que ser medicinal, esto también del cultivo solidario, que es muy bueno. Después está la doctora Nora Maciel también, que trabaja en Reset, que es una ONG, que la deben conocer seguramente. Bueno, ella también nos acompaña, hace más de 2 años está peleando conmigo, yo estoy con un recurso de amparo ante la provincia para que me permitan cultivar. Básicamente el cannabis nos salvó la vida a todos, a la familia completa, entonces es importante. Lo que pasó ayer es buenísimo. Yo lloraba de la alegría porque ya el hecho de no tener que tener miedo, si bien todavía Corrientes nos falta bastante, pero vamos encaminados, y ya no tener que tener miedo, eso es fantástico. Una anécdota que les voy a contar de hace varios años ya es que una de mis hijas más chicas, tengo 2 hijas más chicas que Jeremías, salió al patio en bombachita, muy chiquita, de 6 años, y yo le dije, le digo, mamita, anda adentro, vestite por favor, porque mira si te ve un vecino chismoso. Y la otra, que es un poquitito más grande, 8 años, Aneta, me dice, ay mamá, si hubieran vecinos chismosos vos ya estarías presa con la selva, ¿qué es esto? Dios mío, me moría de la risa, porque mis hijas crecieron con esto, y ahora ellas son las que me ayudan a mí a trabajar las plantas para la medicina de su hermano, y es fantástico esto de que chiquitas se vayan formando, que no piensen que la planta es algo malo, sino que es todo lo contrario, es algo bueno, es medicina para su hermano, es salud para muchas familias. Entonces, bueno, nada, celebro esto, celebro lo que pasó ayer, estoy el grupo humano que me está acompañando acá en Corrientes, de la gente que nos acompaña a nivel país, y bueno, eso básicamente. Creo que dije todo lo que podía decir, no sé si quieren que diga algo más. Gracias, Sandra, gracias, Mabel. Ahora, al finalizar, los expositores seguramente le llenaremos de preguntas. Muchas gracias.
Ahora el siguiente expositor es José Salinas. Él es actualmente concejal de la ciudad de Corrientes, es abogado egresado de nuestra casa de estudio, de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, y es quien presentó el proyecto de regulación del cannabis medicinal en Corrientes Capital. Este proyecto, con una gran amplitud, demasiado democrático, participaron distintos usuarios, usuarias y también distintas asociaciones civiles, y le pedimos si nos puede comentar al respecto. Está muteado. ¿Me escucha, José? Por nosotros no. ¿Ahí? Ahí estoy. Perfecto. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, para mí fue todo un desafío. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Y bueno, para mí fue todo un desafío poder estar al frente de esto, recibir la propuesta de tanta gente maravillosa que se sumó a esto y recibir también los testimonios, el testimonio de Sandra principalmente, que me antecedió en el uso de la palabra. Esto fue un aprendizaje, realmente algo que no estaba en mis planes. Como cuando presenté el proyecto le dije a mis pares ahí en el recinto, quizás fue el proyecto más ambicioso en mi carrera legislativa. Y es una ventana que se abre porque, como bien lo decías, Javier, es un proyecto participativo. Si bien la autoría en general me ha pertenecido, pero lo hemos abierto para que muchas de estas asociaciones puedan hacer su aporte, y de hecho lo han hecho. Me han corregido, me han sugerido, hemos cambiado varias veces el borrador, y bueno, esto fue el producto, este producto final, gracias a estos aportes de muchas cosas que yo desconocía. De hecho, que el despertar de ayer fue algo maravilloso, porque dentro del texto de mis fundamentos decimos que desde la sanción de la ley hasta ese momento poco y nada se ha avanzado, y que en la mayoría de los municipios o en las provincias donde se está legislando en esta materia es porque hay muchos claroscuros en la ley y que no nos permitía avanzar, y que los pacientes y familiares de los pacientes están ansiosos desde hace años esperando esto precisamente. El autor de una de las propuestas en Cava, por ejemplo, que es el legislador Alperín, decía que es una demostración, por ejemplo, de que cuando la ley te da y después te la quita prácticamente, porque estamos ante un proceso de desigualdad, porque no hay acceso al cannabis. Es una forma de decir que hay, pero no hay. Entonces, las autorizaciones para traer del extranjero, la peligrosidad de la gente que cultiva, tienen que salir como salieron Sandra y los padres y madres que ese día estuvieron acompañándonos en la legislatura provincial, porque nosotros sesionamos en la legislatura provincial estos días por motivos del COVID, por el espacio ahí es más amplio, y nos acompañaron ese día en la presentación de este proyecto de ordenanza. Este proyecto de ordenanza que no solamente recoge los mismos principios de la ley nacional, es decir, la investigación, también los convenios, etcétera, todo viniendo a la pirámide de arriba para abajo, pero
En el medio nosotros metemos la autorización para el autocultivo y también el tema de los cultivadores solidarios. Esta es la piedra del escándalo con que nos hemos encontrado precisamente en estos momentos con la Comisión de Salud, donde está trabado en este momento el proyecto. Tenemos un concejal allí que en este momento está cursando para todos lados informes, pedidos de informes, porque quiere haber resultados o evidencia científica que avale. Recién precisamente anotaba acá lo que decía el doctor Magdalena, y decía él, darle la chance a una persona, y si usted le quita esa chance, usted está violando derechos humanos. Me gustaría mucho que el doctor Ibáñez escuche estas palabras, porque es un médico absolutamente ignorante también. Anoté estas palabras que decía, realmente me hubiese gustado mucho, desconstruirnos mucho. Hace falta que muchos médicos puedan escuchar esto. En un conversatorio que participé también no hace mucho tiempo con Reset, donde escuché a muchas madres del país, hablaban de este tema, del desconocimiento de los médicos y obviamente, por otro lado, la resistencia que tienen los laboratorios, por supuesto, a que se legisle sobre esta materia, porque les quitan obviamente un mercado importantísimo en esta materia. Lo que dicen los padres cultivadores, autonomía, este es un gran logro que ellos están reclamando. Autonomía medicinal es una conquista, se trata de ampliar derechos, decía también en mi fundamentación, porque en el marco de los derechos humanos, todos los días estamos gestando y ampliando derechos. Los marcos de los derechos humanos, cada día, como decía Eva, donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, acá hay una necesidad enorme de estas familias que sufren lo indecible, que han padecido persecuciones, que han padecido, en mucho de ello, el decomiso de mercaderías, que mucha gente ha estado inclusive presa, y ahora me entero por el doctor que hay este paciente que ha fallecido en la cárcel por tener plantación y estaba haciendo su propio tratamiento. Realmente estos son estigmatizaciones que debemos eliminar, y nuestra reglamentación en este sentido, lo que estamos proponiendo es que nuestro municipio pueda reglamentar. No estamos hablando de materia penal acá, estamos hablando de en materia de derecho administrativo y de salud pública. Es decir, no nos apartamos porque antes de la reglamentación de lo que salió ayer. O sea, estamos hablando antes del diario del lunes, como decimos, ¿no? Con el diario del lunes ahora todos somos Gardel, pero antes del diario del lunes nosotros preveíamos que este programa podía ser perfectamente aprobado, y ahora con esto no tienen más chances para oponerse. Falta que la legislatura provincial pueda adherirse todavía, y esto respondiendo a una de las preguntas que me hacían ahí en el chat. La legislatura provincial puede adherirse a esta ley, incluso puede ampliar alguna cuestión más todavía, porque la legislatura, acuérdense que somos un país federal, por lo tanto podemos agregar más cosas. Y hay una cuestión que después, obviamente, que el doctor Bacigalupo, a quien lo sigo yo porque soy lector de la revista Pensamiento Penal, porque mi especialidad también es el
el derecho penal. En su momento comencé una maestría de derecho penal y en ese sentido creo que uno de los pasos que por ahí habría que encaminar, corríjame después, doctor, sería compatibilizar el artículo 5 de la ley 23.737 con esta nueva reglamentación. Y ahí ya haríamos el combo perfecto, ¿no? Porque en este caso todavía no estamos despenalizando la tenencia, estamos autorizando al autocultivo, pero fíjese lo que decía el doctor, ayer todavía había las fuerzas que estaban irrumpiendo en algunos municipios porque la ley dice, por un lado, para la tenencia de estas plantas con objeto ilícito, y en cambio nuestra ley, por este otro lado, la ley canábica, nos dice que el objeto es un fin lícito. Entonces, ya no estamos en el campo del derecho penal, sino estamos en el campo del derecho administrativo y estamos entonces ante la necesidad de legislar para ampliar estos derechos. Tenemos que subsanar estas barreras y los municipios tienen estas facultades de legislar sobre salud pública. Es un tema de salud pública y no, en ese sentido no tiene que tener ningún prurito mis colegas concejales. Por lo tanto, sin nada más que agregar, quisiera cerrar, digamos, por ahora esta pequeña síntesis, primero diciéndoles que una primera instancia es este ingreso que fueron a las comisiones de salud y de legislación, nada más, son 2 comisiones, que tiene 12 artículos en los cuales se prevé la creación de una comisión, obviamente, que va a ser la que reglamenta todo el funcionamiento del funcionamiento de cómo va a estar compuesta, por qué tipo de autoridades, que va a ser de carácter transitorio, que va a ser anual, su renovación, etc. Los permisos que pueden otorgarse y los permisos también que pueden levantarse para los cultivadores y también para los cultivadores solidarios. Nada está librado al azar en este proyecto de ordenanza. Y bueno, después en las preguntas podemos ir avanzando con algunas cuestiones ya más puntuales. Gracias, concejal, gracias, doctor José. Ahora seguramente al final le llenamos de preguntas también. Ahora damos inicio también para que hable Andrés Bacigalupo. Ya bien lo presentó José. Él es miembro de la Asociación Pensamiento Penal, que es una ONG sin fines de lucro, que fomenta la discusión en lo que respecta a los derechos humanos, al sistema penal argentino, y no solamente de la mirada de los abogados, sino también de distintas profesiones, como de la criminología, como son los periodistas. Bueno, y esto ya es una opinión subjetiva, pero me parece que es totalmente objetiva, llena también de muchos profesionales muy reconocidos en la materia. Uno de ellos, ya lo dijo José, también lo tomo como palabra propia, es Andrés Bacigalupo, quien es el coordinador del área de políticas de Asociación Pensamiento Penal. Le damos la bienvenida, le agradecemos por participar y bueno, nos encantaría que nos comente una cierta comparación de la legislación actual, del nuevo decreto, comparándolo con la legislación anterior. También preguntarle si esto es un paso, si se quiere, para el uso recreacional, es un paso para que se legisle el uso recreacional, y también por último, si es una oportunidad para la producción y la industrialización de Argentina, que es cierto que algunas provincias
ya están haciendo eco de esto. Doctor, le dejo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, verdaderamente después de las exposiciones de Carlos, de Sandra, de Mabel y de José, no hay mucho para decir, han sido muy claros. Bueno, primero y principal, Carlos es médico y me aliviana hablar de muchas cuestiones en materia de cannabis medicinal. Escuchar la voz de Sandra y Mabel, que son cultivadoras y madres que han enfrentado la criminalización estoicamente para la salud de sus hijos, y un valiente dirigente político que se anima, porque no todos los municipios, y esto hay que decirlo, no todos los municipios se han animado a avanzar en esta materia, esperando siempre una regulación, como se diría, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Esperando siempre el avance nacional. Lo voy a resumir y voy a tratar de que sea un poco más útil mi exposición en las preguntas que me hace Javier, y tocando mucho la cuestión penal, que también fue José quien me abrió un poco el paraguas para hablar un poco del tema. Mire, desde la Asociación Pensamiento Penal nosotros celebramos el acontecimiento histórico de este decreto reglamentario que, miren, le diría, este decreto reglamentario terminó siendo la ley que no tuvimos en el año 2017, ¿no es cierto? Prácticamente garantizar el autocultivo es un 80 o un 90% de importancia de lo que necesitan estas normativas. He leído a profundidad el proyecto que presentó José, me parece un proyecto muy bien estructurado, completo, serio y totalmente constitucional. Miren, antes de este decreto reglamentario, yo participé en la redacción de la ley provincial en Entre Ríos. Estoy hablando hace 4 meses atrás y ahora está por aprobarse ya en diputados, que esta ley, en base a los tratados internacionales de derechos humanos y en base a garantizar el derecho a la salud, está por encima de todas las normas, leyes nacionales represivas, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día, legislativamente, yendo a tu primer pregunta, Javier, tenemos al cannabis regulado mediante 2 leyes madres. Vamos a decir que por un lado es la ley de droga, la ley 23.737, que ya voy a explicar por qué esa ley sigue regulando al cannabis y demasiado. Y ahora tenemos esta nueva reglamentación a nivel nacional y también tenemos ordenanzas y próximamente leyes provinciales que vamos a funcionar como explica este dispositivo que llevan a la legalidad el autocultivo y el consumo medicinal, ¿no? En la ley de drogas, el cannabis está incluida dentro de las sustancias que prohíbe, que reprime su venta y distribución, inclusive hasta el día de hoy legalmente su consumo, y la hace participar de una ley que prácticamente pena casi cualquier clase de contacto con la droga, ¿no? Desde el contacto, incluso condena al mero contacto, digamos. Tenemos un artículo que se llama la tenencia simple, que esa es una tenencia sin intención, o sea, un delito inentendible, y ese delito también está castigado. Yo tuve una causa acá en Paraná, Entre Ríos, porque una agrupación canábica daba talleres de extracción de aceites de cannabis y la justicia federal los persiguió por el artículo 28, que es difundir enseñanza al público de cómo preparar o elaborar estupefacientes. Fue una causa verdaderamente vergonzosa. Así que prácticamente no hay relación que un cultivador con la planta pueda tener que no esté prevista, y actualmente vamos a hacer bien claro que este decreto no ha derogado, digamos, en gran parte su punibilidad y su represión, sigue estando muy presente, y sigue estando presente no solo legalmente, sino que también sigue estando muy presente en la idiosincrasia y en el funcionamiento político criminal de las fuerzas de seguridad.
Nosotros en la ley de Entre Ríos establecimos un artículo específico y obligatorio de capacitación a las fuerzas de seguridad. Ustedes saben que hoy en día, bueno, por ejemplo, en la asociación subimos al día cerca de 5 o 10 procedimientos en la ruta, en domicilios, allanamientos por planta. Esta guerra contra las drogas, que el cannabis, al ser la tercera droga más consumida en la Argentina, se lleva quizás el 70 o el 80% de causas de toda la justicia, tanto provincial como federal, termina desalentando a las personas a que autocultiven, porque cualquier persona que sufrió un allanamiento y le sacaron una planta, lo citaron, le pintaron los dedos, o tuvo la suerte de no ser detenido preventivamente, prácticamente, por lo menos yo, las personas que he defendido no vuelven a cultivar y hasta le quedan secuelas psicológicas por los procedimientos policiales. Y eso hace a que se fomente nuevamente el mercado clandestino. Y ese mercado clandestino también hay que tomarlo con pinzas, porque también la figura del narco es un término performativo que también yo diría que hay que tomarlos con pinzas. Muchas veces muchos cultivadores terminan siendo las personas que ponen el cuerpo para animarse a cultivar para terceras personas. Es claro, cuando reciben un allanamiento o un operativo con muchas plantas, la lógica policial y judicial, desactualizada hoy en día, dice esto es para comercio y enfrentan penas de hasta 15 años de prisión. Hay verdaderamente una ensalada, verdaderamente hay una ensalada normativa de leyes que regulan el cannabis que hoy en día nos llevan al absurdo. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. Si yo me pongo de acuerdo con 2 o 3 cultivadores más para autoabastecernos, para ser en los hechos cultivadores solidarios o una asociación civil de hecho, bueno, la ley de drogas castiga ese delito con penas de 6 a 20 años de prisión. Pero yo quiero que recuerden esos números. El Código Penal a la asociación ilícita agravada, es decir, a un conjunto de personas que tienen por miras cometer delitos, que posean explosivos, armas y tengan como fin derrocar el orden democrático, el Código Penal los castiga con menos pena, es decir, de 5 a 20 años de prisión. O sea que, si vamos, digamos, a la lógica, estos 3 cultivadores para el Estado son enemigos públicos muchísimo más peligrosos que una asociación terrorista, digamos. Lógicamente, esto se soluciona quitando al cannabis del listado de estupefaciente y verdaderamente dejaríamos de marearnos con todas estas legislaciones, ¿cierto? Pero bueno, hasta el momento la posibilidad que tenemos para ponerle un freno a este poder punitivo del Estado y esta represión son estas autorizaciones legales que están viniendo a través de ordenanzas como la que pretende la ciudad de Corrientes. Y sucede porque el artículo 5 o todos los artículos de la ley de droga castigan esa relación con la droga a la persona que no estuviere autorizada para llevar a cabo esa acción o le imprimiera un destino ilegítimo. Bueno, hoy en día tanto la doctrina tiene totalmente aceptado que el cultivo con fines medicinales no es el fin ilegítimo al que se refiere la ley de drogas. El tener drogas con fin ilegítimo es exclusivamente interpretable como meter esa droga en el circuito del narcotráfico, digamos, algo que no sucede con los fines medicinales. Y si no se acepta esta interpretación, válida desde mi punto de vista, la autorización que se requiere para eliminarle la tipicidad del delito es la que proveen los entes estatales, que yo también tengo entendido que tranquilamente puede ser un municipio. Es decir, un municipio puede autorizar a la persona a estas conductas de autocultivo y quitarle así la ilicitud. A futuro, y conociendo y estando en el tiempo y recorriendo nuestra historia que incluso esto trasciende a cualquier partido político, porque es una cuestión de política de Estado transversal, la del prohibicionismo y guerra contra las drogas
en Argentina, por lo menos desde hace 40 años, es la siguiente. Acá la solución es muy sencilla. Si no eliminamos a manera capacitación judicial, policial, inclusive social, con las campañas de concientización, con las campañas de información, esta figura negativa que tiene la marihuana, vamos a terminar cayendo en la trampa de que la policía empiece a iniciar una caza de brujas. En este caso las brujas van a ser los consumidores no medicinales. ¿Se entiende? Es decir, mire, yo he hablado con muchos abogados al respecto y muchos han llegado a decir que antes de la ley medicinal, inclusive, se encontraban más protegidos que con su sanción, porque antes la tenencia de plantas para el consumo personal se comprendía como protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional como una conducta que no afectaba a terceros. Y la preocupación es precisamente esta, que no empecemos a hacer controles demasiado excesivos para ver quién tiene el carné y quién puede acreditar que dicha plantación es con fines medicinales o terapéuticos y quienes no, digamos, ¿cierto? Y lo digo, esto me parece que lo que sucedió antes de ayer con el decreto reglamentario es un inicio, y todas las asociaciones, inclusive dirigentes como José y muchos dirigentes que vienen adoptando esta nueva óptica de la política de reducción de riesgo y daños como salida alternativa al flagelo de las drogas, no tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir insistiendo, porque por eso yo digo, es decir, no todos pensamos de lo mismo y yo antes era un convencido, pero ahora soy otro convencido de que todavía no estamos en condiciones de consensuar, por más que no le guste la palabra a Carlos, ¿no?, de una ley que regule integralmente el uso adulto del cannabis. Por supuesto que yo considero que es la vía más saludable para eliminar de manera definitiva el narcotráfico, por lo menos de marihuana, como sucedió en Uruguay y en Canadá a partir del 2018. No hay manera de que una persona que pueda acceder por las vías que prevé el Estado o por autocultivo concurra al mercado clandestino. El mercado clandestino desaparece, y bueno, y esta es la solución lisa y llana para terminar esa guerra tonta y absurda que es la guerra contra las drogas. Vos me habías preguntado también, Javier, cómo influía, ¿no es cierto?, en la cuestión penal, era una de las preguntas, ¿no es cierto? Y por último, me habías preguntado las posibilidades de industrialización. Bueno, precisamente, miren, hasta hace poco, la política prohibicionista nace directamente en Estados Unidos, y Estados Unidos le impone mediante convenciones internacionales al resto del mundo. Y hoy en día asistimos a prender la tele y ver que en Estados Unidos despenalizan toda la tenencia de drogas, inclusive duras, como fue el caso del estado de Oregon. 7 estados más legalizaron el consumo recreativo. Estamos hablando de Estados Unidos, padre creador del prohibicionismo, y nosotros todavía acá mareándonos de una ley a otra. Verdaderamente pensando si no violamos las convenciones internacionales, cuando su padre nos está diciendo que ya directamente, para decirlo a boca de jarro, nos están fumando en la cara, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Las vías legales, internacionales y constitucionales están ahí. Los artículos claves son el derecho a la salud, el derecho a la dignidad personal, pero más que nada es una cuestión profundamente política. Política de que el prohibicionismo del consumo de las drogas no funciona de manera alguna. Los países que han abandonado esta óptica prohibicionista, como por decir Oregon, van a prever ahora con políticas fiscales de la venta minorista de marihuana, crear centros de adicción, centros terapéuticos. Así también lo viene haciendo Canadá desde antes del 2018. Bueno, Uruguay, yo tenía hace poco números
fiscal que habían recopilado, pero bueno, es un número profundamente enorme. Ellos están teniendo problemas con la importación del cáñamo, pero ahora han podido, mediante un giro de tuerca con el control de la JIFE, exportar a Suiza. Pero sí, a nivel económico, no solamente cannabis medicinal, sino también que debemos avanzar en materia productiva a toda la gran industria cañamera, ¿no es cierto? Industria del cáñamo industrial, como se dice, que abarca muchísimos más mercados que solamente el medicinal, como el textil, alimenticio, biocombustible. Le recomiendo en todo caso seguir a Proyecto Cáñamo, que es una asociación argentina que informa mucho al respecto. Pero lógicamente está totalmente comprobado, es decir, los campos que cultivan cannabis rinden 4 veces más que, por decirle, la soja, digamos, o el algodón. Y ni hablar de lo remediador de los suelos, por ejemplo, en Chernobyl, el cannabis, las plantas de cáñamo son utilizadas para descontaminar el suelo de los elementos radioactivos y tóxicos. Desde ya que un futuro verde es un futuro muy prometedor y esto no lo podemos decir como mera especulación, sino que está totalmente comprobado, ¿no es cierto? Únicamente tenemos estos salvatajes que tenemos que, si bien esperarlo a nivel, para que haya un comercio mundial muchísimo más fluido en la regulación por la ONU, pero a nivel nacional, y por lo menos en cannabis medicinal, porque también la Convención de la ONU nunca prohibió la producción con fines medicinales, es totalmente lícita y permitida. Así que bueno, desde la asociación queremos acompañar el proyecto, felicitarlo, considerarlo un proyecto muy bien fundado, muy bien fundamentado, y que sigan en esta línea, como vienen muchos municipios ya animándose, que van a tener éxito en todo lo que emprendan. Genial. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo decir algo? Con respecto a lo que decía el doctor, bueno, yo integro el proyecto Cannabis Avellaneda, estoy con la diputada Magdalena Sierra. Bueno, pasó un poco esto de que hasta antes de ayer no fuimos acompañadas con la aprobación del proyecto, pero sí fuimos acompañados con la información. Dentro del municipio se puede contemplar, se podía haber contemplado el autocultivo, pero bueno, no se quiso hacer hasta que se regulara la ley nacional. Una vez que se regulaba la ley nacional, nos iban a permitir trabajar en el municipio. Estamos trabajando, pero a través de la información. Nunca se nos negó, siempre nos prestaron la facultad, nos dejan dar las charlas, siempre acompañados de la diputada Magdalena Sierra. Con respecto a la ley, bueno, las madres estamos felices y seguramente vamos a seguir apoyando la liberación de la planta, porque lo que queremos es que la planta sea libre. Así que también nosotros, como fuimos acompañadas, nosotros también vamos a acompañar hasta que la planta se libere. Quería que también quede claro esto, porque no terminó acá, pero venimos luchando hace muchos años y creo que también hay que ver, digamos, lo positivo. Lo positivo fue mucha lucha, y ahora tenemos que seguir por la liberación de la planta completa, porque la planta la necesitamos todos. Era solamente eso. Gracias, Mabel. Como saben, es un conversatorio, así que quien quiera hablar, por favor, que avise en el chat, se desmuta y hace la pregunta. Por mi parte, hago una pregunta que también es una de las preguntas que estuvimos recibiendo en el formulario, que es, la comparación es, ¿por qué se criticaba la ley anterior, dictada en el 2017, si mal no recuerdo, corríjanme, en comparación con esta ley? ¿Qué avances, qué retrocesos o
o las diferencias que hay entre ambas leyes. Esa es una pregunta general para cualquiera de los 4 expositores. La pregunta salió cortada, no se entendió, no sé si me pasó a mí nada más. Salió Perdón. muy cortada la pregunta, así que no se entendió. Te pregunto, Mabel, la comparación entre la ley anterior, dictada en el 2017, si mal no recuerdo, corríjanme, con el decreto de hace 2 días, de hace una noche. Yo no soy como, digamos, la más indicada para hablar de leyes, creo que, no recuerdo el nombre, lo anoté por acá, el disertante que estaba hablando hace 5 minutos, perdón, pero al agregarle la ley no quería salir con autocultivo, no había forma, y bueno, se aprobó el artículo 8 que se había sacado, y gracias a Dios, o no sé, a todos los que hicieron fuerza por esto, pudimos tener una ley que nos abarca a todos, ¿no? Por supuesto, como decía, no tanto a los recreativos, que se dirigió más a lo medicinal, pero aquellas personas que también quieren elegir cultivar o no cultivar. Si uno no quiere cultivar, bueno, lo puede ir a comprar a la farmacia. Si uno lo quiere hacer, lo hace y tiene el poder de elegir. O sea, la libertad de elegir. Hay mucha gente que no quiere cultivar, mucha gente que no quiere cultivar, que no puede cultivar, que no tiene el espacio, que no tiene la fuerza, que no le gustan las plantas, que no quiere leer. Lamentablemente, en la farmacia va a conseguir un solo aceite. Está el ejemplo de mi hijo, que tuve que probar 21 plantas para llegar al aceite que a él le funcionaba. Y eso no va a suceder con un aceite comprado. Pero bueno, está la posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos, y eso está súper bueno. Lucía Gómez, perdón, ¿se me hizo que levantaste la mano recién? ¿Sí? No se te escucha. ¿No te puedes desmutar? Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Porque estoy sin auricular. ¿Se escucha bien? Solo quería agregar, yo soy una mamá de un nene TEA de 11 años. Estoy en el proceso de iniciar el consumo del cannabis para él, de la mano de Sandra y otras mamás que me están encaminando en todo esto. De todos modos, hace años que vengo investigando todo lo que puedo, desde el 2017 que salió la ley de la lucha de mamá cultiva y demás. Lo que quería comentar con respecto a tu pregunta era algo que yo ayer escuché puntualmente de una doctora que es una de las médicas científicas que junto con su marido tienen una hija con autismo y son uno de los promotores de esta ley, junto con Mamá Cultiva y otras asociaciones en Buenos Aires, y ella aclaraba justamente este punto que vos decís, el hecho de que la ley es la misma, lo que se instrumentó ayer con la firma del presidente son los incisos que no se habían aprobado en el 2017. Esos incisos justamente hacen referencia, creo que son 4 o 5, hacen referencia tanto al autocultivo como al autocultivo solidario. Justamente esa ley, lo que te decía, la del 2017, es que vos podés utilizar el aceite como medicina, te la pueden indicar, puede haber un registro científico y demás, pero no te dice cómo vos te haces de ese aceite, cómo la conseguís, no hay regulaciones ni por parte del Estado, o sea, era una ley incompleta. Lo que sucedió ayer para mí viene a cerrar un ciclo, completar la ley, permitiendo y comprendiendo el autocultivo. Lo que faltaría claramente, que es algo que desconozco, no sé cómo adhieren todas las provincias, cada una tiene su jurisdicción, y cómo adherimos, cómo estamos corriente en esta materia, en la materia legal, y cómo se va a instrumentar a futuro el hecho de que hayan
empresas y fábricas, tanto nacionales como estatales como privadas, para la difusión de este aceite y el registro científico. Ese es un punto que me gustaría saber, no sé si hay mucha información al respecto, pero por lo menos la cuadratura legal con respecto al país, porque siempre estamos distintos o colgados con respecto al resto del país en materia de leyes y derechos más que nada. Corrientes, lamentablemente, venimos con un historial de menos derechos ganados, si bien la lucha es constante, sobre todo nuestro partido, el justicialista, brega por derechos, por ganar derechos, como decía el doctor Salinas. Lamentablemente la realidad que nos toca a Corrientes es que no siempre ganamos estas luchas. Así que nada, eso si alguien puede darme algún cierre o alguna pasada en limpio de Corrientes, cómo está con respecto a la legalidad a partir de lo que aprobó ayer el presidente. Muchas gracias. José, te desmuteo. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, si bien no soy legislador provincial, pero bueno, la realidad es esta. Corrientes hace poco, creo que en el mes de agosto por ahí, presentaron los legisladores del oficialismo un proyecto de ley que es bastante comercial para mi gusto, que es un proyecto de ley que presentaron los senadores, que guarda relación ya con un convenio que habían firmado anteriormente, creo que en el mes de febrero, con el gobernador de Jujuy, Morales. Todos sabemos que el hijo de Morales tiene la única plantación en el país de cannabis autorizada, bajo cubierta, etcétera, etcétera. Y que este proyecto de ley, más allá de que es ambicioso porque pretende un instituto, crear un instituto de investigación y de producción provincial, que me parece bueno en ese sentido, auspicioso, pero ¿cuál es el motivo? Nos atamos directamente a la compra del material a este señor Morales. El único proveedor va a ser Morales. O sea, ahí ya arrancamos mal. Después sé que hay otros proyectos. Anteriormente ya la provincia se había adherido a la ley nacional. Yo creo que debemos arrancar por ahí a la ley de adhesión que tenemos, a la primer ley en la que se adhirió a la ley nacional, donde incluso amplió el vademecum, podemos decir, de enfermedades. Esa ley sí podemos volver a reflotarla quizás con los legisladores y ahora con el decreto reglamentario poder hacer hincapié simplemente ampliando con una nueva reglamentación de esa ley o con quizás buscarle la vuelta como para que esa misma ley tenga una ampliación con respecto a lo que se reglamentó ayer, porque lo de ayer no es una nueva ley, simplemente es la reglamentación de la misma ley. Así que con esa salvedad, digamos, es lo que hice hoy al inicio. Somos un país federal, cada jurisdicción tiene sus tiempos y bueno, Corrientes siempre atrasado en estas materias de conquistar derechos y nuestra ciudad capital sobre todo es una ciudad realmente muy, muy pacata, muy hipócrita en ese sentido y bueno, vamos a ver cómo avanzamos en esta materia, sobre todo en el ámbito comunal, a ver si podemos, en una de esas podemos ganarle la pulseada y podemos ser primero
la legislación comunal, y en una de esas le damos el ejemplo a la legislatura provincial. Si entre todos empujamos, quizás entre papás, mamás, asociaciones y demás, podamos hacerles ver a estos médicos ignorantes que realmente, como decía el cartelito la otra vez que leí, realmente me impactó mucho. Delito es saber que cura y no hacer nada. Eso es delito. Gracias. Bueno, otra de las preguntas. ¿Alguien iba a hablar? Sí. Nahuel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenísimo. Una pregunta para el doctor Bacigalupo, acá lo están haciendo los chicos por la página en Facebook de la JUP, que está en vivo también. Si estamos en condiciones de la regulación de la modificación del Código Penal con esto. Bueno, miren, verdaderamente modificación del Código Penal es una vía, ahí hay como que aclarar previamente los dos conceptos se llaman despenalización y regulación, y también tenemos por otro lado la legalización, ¿no es cierto? Quitar al cannabis del listado de estupefacientes la quita de la ley de droga, que vendría como a conformar el Código Penal, es una ley suplementaria, pero vamos a decir, para que se entienda bien, es parte del Código Penal, o de la legislación penal, pero eso solamente sería, digamos, los fines de que las conductas relacionadas al cannabis, como el consumo y el cultivo, no tengan una pena, digamos, pero no soluciona nada respecto a lo que se llama el comercio, distribución y producción. Por eso nosotros decimos que el mejor modelo a seguir, el recomendado, es el de la regulación, porque en el modelo de la regulación el Estado es partícipe en toda esta cadena económica, pública y privada del cannabis. Y esa ley integral la venimos trabajando. Mire, el gobierno nacional apenas en diciembre del año pasado ya convocó a todas las asociaciones y defensorías, hoy en día cerca de unas 50 ONG con defensorías públicas, para que estemos trabajando, digamos, en la redacción de una ley integral del cannabis en todos sus usos, ¿no es cierto? Todos sus usos. Bueno, ese proyecto se frenó y al parecer la estrategia política fue comenzar primero por vía medicinal, pero esa ley integral se sigue trabajando y hay mucho ánimo y voluntad política de llevarlo al debate parlamentario nacional ya el año que viene, ¿no es cierto? Pero está muy relacionado con lo que yo decía antes. También el acceso y el conocimiento a los beneficios medicinales del cannabis también va a ayudar mucho a esa deconstrucción social que se tiene generalmente sobre la planta, porque vuelvo a decir lo mismo, es decir, los que estamos acá presentes tenemos una visión bien clara de lo que es el cannabis, pero nosotros ni siquiera sé si somos la mayoría. En Oregon se tuvo que votar, digamos, y por un 60% incluso se despenalizaron todas las drogas. El prohibicionismo y el estigma social que se le hizo a la planta perdura en todas las franjas etarias y todas las clases sociales. Uno prende la tele y ya se encuentra el sí o no inmediatamente, digamos. Pero la regulación integral mediante una ley general del cannabis conlleva la despenalización del consumo y, bueno, y también en las vías que se prevé también relaciones comerciales privadas, digamos, típicas de cultivo y venta al menudeo, digamos, en el sentido de, por ejemplo, yo soy un cultivador solidario y tengo un frasco y una persona no quiere cultivar y yo le brindo un frasco de flores para que prepare un aceite, ¿no es cierto? Esa conducta hoy en día está castigada de 4 a 15 años, ese solo acto, digamos, y eso se debe subsanar más temprano que tarde.
pero el Estado está trabajando con las asociaciones al respecto. Había una pregunta médica, pero tengo otra pregunta que siempre la escucho cuando salen los debates, que es para usted también, doctor García Lupo. La cuestión de la regulación, cuando se crearía un registro de los consumidores o no. Y si se crea ese registro, ahí se viola la privacidad de cada uno o no. Porque esa es una crítica que se le hace al sistema uruguayo. O sea, la he visto Claro, lo que pasa es que ahora lo que hizo la ley nacional ahora con este decreto es regularlo, pero con fines medicinales, ¿no es cierto? Y el registro es para personas que quieran contar con esa autorización estatal, pero sus datos están protegidos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? 2536 creo que. Es decir, los datos son confidenciales, pero la regulación legal integral para todos los usos, como la que yo venía hablando, que yo creería que se presentaría, con suerte el año que viene se podría llevar al debate, no necesitaría un registro. Ahí ha levantado la mano el doctor Salinas, ahí no sé, quería aportar. Sí, en el caso de nuestro proyecto de ordenanza, el registro concretamente es confidencial y se resguarda la identidad de los usuarios. Eso está en el anexo de la ordenanza. Yo les compartí a los compañeros de la JUP el proyecto, así que después los que quieren socializar, quieren tener acceso al mismo, allí está todo el material disponible, donde está explicitado, digamos, cómo va a funcionar esto, y donde, a ver si acá lo tengo, permítala, proteger la identidad y la privacidad de las personas que integran el registro y dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de estos cometidos. La autoridad de aplicación reglamentará los requisitos para la inscripción en este registro. La autoridad de aplicación, obviamente, es el Consejo Asesor de Políticas relacionadas al cannabis medicinal, que se crea también en la ordenanza. Es decir, todo está regulado dentro de la ordenanza. No hacemos referencia concretamente a la Ley Nacional de Protección de Datos, pero lo hacemos de manera, digamos, de que estos datos estén totalmente protegidos. Incluso en la parte reglamentaria están previstos de qué manera se protegen los datos. Buenísimo. Una pregunta en el chat. Me gustaría saber qué dice la ley con respecto al cuidado de la planta por un tercero. Creo que habla la ley del doctor Salina en cuanto a los cultivadores solidarios, ¿puede ser? Sí, con respecto a los cultivadores solidarios, también abrimos un registro para cultivadores solidarios. Ese para el caso de lo que decía hoy, no me acuerdo quién, que hay gente que nos anima a cultivar, no puede, no tiene lugar, etcétera. Entonces se abre la posibilidad de los cultivadores solidarios, y ahora el decreto reglamentario también lo estipula de esta manera. Es decir, estamos cerrando acá en este sentido un círculo como para que nadie quede sin su planta, o suponte que tengas de pronto una mínima provisión y
te venga un vendaval y se te lleve el vendaval tu provisión, se te seque, etcétera, y te quedes sin tu materia prima para elaborar tu aceite. Entonces, el cultivador solidario está para proveerte, sin que en ello haya intermediación monetaria. Esto es justamente con fines exclusivamente solidarios. De esta manera está previsto en la reglamentación. Una última pregunta le hago al doctor Bacigalupo, ¿te parece? Me pregunta que está en el formulario si decía sobre los cultivadores canábicos medicinales, ¿pueden registrar la técnica de producción para poder plantearlas en un futuro? Y si contempla que el Estado otorgue tierras fiscales para la producción en masa, para instituciones públicas de salud, a título gratuito. No entiendo muy bien, pero habla así un poco, parece como que el Estado esto ya parecería más pensando a futuro la pregunta en cuanto a la masificación de la producción y que el acceso sea garantizado a todos los... Sí, le respondo en la primera parte. Bueno, la ley me imagino que me está preguntando respecto al decreto de los últimos días a nivel nacional. Imprime un espíritu totalmente distinto al de la ley, que antes monopolizaba el conocimiento, la investigación de todos los usos de la planta en el CONICET, ¿no es cierto? Ahora la ley, mediante esta reglamentación, llama a universidades, organismos de ciencia y técnica, asociaciones civiles, para que puedan profundizar todo ese banco de información, porque antes habían quedado totalmente marginalizadas, incluso de cultivar con fines científicos. Es decir, y bueno, por ejemplo, yo después también les voy a pasar, si ustedes también lo socializan, como decía doctor Salina, la ley de Entre Ríos, ¿no es cierto? En que nosotros prevemos, digamos, una amplia participación ciudadana en materia de investigación, ¿no es cierto? Generalmente las personas que la estudian lo hacen de manera como agrupada, ya sea en una asociación civil, y estas participaciones ahora son tenidas en cuenta y pueden colaborarse con el Estado. Y con respecto a la segunda pregunta, yo la interpreté como si que, bueno, actualmente la ley no prevé, digamos, la dación de tierras públicas para el cultivo, digamos, privado, vamos a decir social, ¿no es cierto? Eso no está previsto legalmente, eso será la materia de producción. Con el avance de los años, ya el año que viene creo que muchas provincias van a empezar a ser más autónomas y directamente respetar el municipio federal y tener sus propias leyes y producir y tener... Lo que sí va a generar es una gran fuente de empleo, eso seguro. Claro, sería una cooperativa canábica. Bueno, en la ley de Entre Ríos, las cooperativas y las fundaciones pueden cultivar con fines medicinales. Perfecto. En caso de que no haya más preguntas, ya cumplimos las 2 horas de la charla, del conversatorio. Damos gracias a los 5, ahora justo se fue el doctor, pero a los 5 expositores. Agradecemos porque generar estos espacios de discusión en la facultad es importante, y entre cosas buenas y malas que genera también la virtualidad, también es la oportunidad de que otros sectores que no sean solamente los universitarios podamos llegar y discutir esto. Así que muchas gracias a los 4. Seguramente este sea el primero, esperemos, de muchos encuentros. Porque es necesario discutir, es necesario que la universidad sea crítica. Así que agradecemos a los 4, muchas gracias. Y también a todos los que participaron. Bien, hasta luego.